Reactivación PZ se complace en presentarles la charla Sitios Arqueológicos de Pérez Celedón, impartida por la doctora Amanda Suárez Calderón. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que sacó un rato de hoy para estar acá. Y muchas gracias a Rocío por la introducción y a la asociación por organizar este conversatorio. Hoy tenemos, bueno, voy a hablarles un poco sobre los sitios arqueológicos del Cantón de Pérez Celedón. Más que los sitios, por los sitios en sí, lo que yo quiero hablarles hoy es acerca de qué es lo que hemos aprendido estudiando los sitios y los materiales arqueológicos que hay en Pérez Celedón, que es sumamente interesante. Entonces, tengo más o menos 3 puntos que voy a estar comentando. Primero, una pequeña introducción acerca de un poco de lo que ya Rocío comentó, por qué organizamos este conversatorio hoy, por qué es importante conocer del patrimonio arqueológico del cantón. En la segunda parte vamos a hablar de la historia más antigua de Pérez Celedón. Entonces, en esa parte sí vamos a repasar algunos de los sitios arqueológicos más importantes que se ha encontrado ahí y que hemos aprendido. Y en la última parte voy a comentar brevemente sobre el manejo del patrimonio arqueológico. Y la cuarta parte va a ser un conversatorio. Entonces, la idea es que les voy a dar una pequeña presentación y al final vamos a abrir un espacio para preguntas. Voy a mencionar una variedad de temas y lo que me gustaría es, al final, profundizar en los temas que a ustedes más les interese, porque hay muchísima información, entonces traté de resumirlo para al final tener el chance de profundizar en cualquiera de estos temas de los que voy a hablar, que es sobre la historia de Pérez, o inclusive si tienen curiosidad sobre la arqueología en general, porque creo que tal vez es una profesión no tan conocida. Bueno, entonces, para empezar, bueno, uno de los objetos que son más conocidos arqueológicos en el cantón son los petroglifos. En esta foto no se ve tan claramente, pero esto es uno de los petroglifos que se encuentra en la reserva Los Cusingos. Este es el más grande, pero hay una variedad. Y como les digo, es uno de los tipos de materiales arqueológicos más comunes en todo el cantón. Entonces vamos a estar hablando de cuál es su significado y dónde se encuentran. Antes de entrar en los detalles de la historia del cantón, es importante empezar por esta pregunta de por qué conocer sobre el patrimonio arqueológico. Entonces, creo que hay 2 razones principales por las que nos puede interesar conocer más sobre este tema. La primera razón es porque este patrimonio forma parte de la historia nuestra y de la identidad como habitantes de este cantón. Así sea que seamos de una familia que lleva toda la vida viviendo acá o que hace poco nos hayamos venido a vivir a Pérez, a fin de cuentas es parte de la larga historia de este lugar en el que vivimos. Entonces puede haber un interés personal que siempre está bien empezar desde ahí, pero además de lo interesante que puede ser para nosotros como individuos, creo que también es importante porque el turismo, actividades de turismo y de servicios han estado creciendo bastante en el cantón de Pérez. Entonces, al igual que tenemos recursos bien conocidos, recursos naturales y culturales que ofrecemos, el patrimonio arqueológico es también un recurso cultural del cual es importante conocer, especialmente para aquellos de nosotros que trabajan en el sector de turismo, por ejemplo, o dando algún tipo de servicio. Si bien es cierto, la mayoría de las actividades que se ofrecen acá tienen que ver con turismo de naturaleza, visita a comunidades, observación de aves. Este es un turismo que usualmente somos turistas que estamos interesados no solamente en los pájaros o no solamente en ese lugar al que vamos a hacer una caminata, sino tal vez interesados en más temas culturales y naturales de la zona.
Entonces, creo que siempre es importante tener al menos una idea de cuál es la historia más antigua para poder ofrecer esto e inclusive para poder responder preguntas básicas que alguien que venga de otro lugar pueda tener. Entonces, esas son como las razones principales para tratar de este tema. Ahora, antes de empezar con específicamente con el tema de la historia, yo quería empezar mostrándoles este mapa, que es el que alguno de ustedes tal vez ha visto en los afiches que hemos estado publicando. Este mapa es del cantón de Pérez Celedón, la línea amarilla es el límite del cantón de Pérez Celedón, y cada uno de esos puntos rojos es un sitio arqueológico registrado. En Pérez Celedón hay más de 300 sitios registrados. Y a pesar de la abundancia de sitios registrados, la mayoría conocemos de muy pocos a ninguno, o de muy poco a nada sobre ese registro arqueológico. Entonces, esta es otra manera de ilustrar por qué es importante que conozcamos de este patrimonio, porque realmente es abundante. En las zonas en las que no se ven puntos, son zonas en las que aún no se han registrado sitios arqueológicos. Puede ser que no haya ningún sitio ahí, o puede ser que simplemente no se ha llegado a conocer ese lugar desde una perspectiva arqueológica. A todo esto, probablemente muchos se estén preguntando qué es un sitio arqueológico, ¿verdad? ¿Qué clasifica como un sitio arqueológico? Entonces, voy a hablar brevemente, de qué es un sitio arqueológico y qué hacemos en general, qué es lo que estudiamos las arqueólogas y los arqueólogos. Todos estos puntos son puntos que se han registrado en la base de datos del Museo Nacional y pueden ir desde la ubicación de un petroglifo, eso puede ser un punto, un sitio arqueológico, hasta una aldea con montículos, con casas, con enterramientos, que es lo que más comúnmente escuchamos, y todo lo que hay en el medio. Entonces, en muchos de esos sitios, algunos son simplemente un petroglifo con algunos pedazos de ollas de barro, de cerámica alrededor, y algunos de ellos son tan grandes como toda una aldea o un centro de población. Y en lo que resta de la charla, yo les voy a enseñar algunos de esos para que nos hagamos una mejor idea de cómo es que se ven los sitios arqueológicos acá. El otro paréntesis, antes de seguir con la historia, es en general, como muy breve introducción, la arqueología estudia el comportamiento humano a través de los restos materiales que deja la gente. Entonces, lo que nos interesa a los arqueólogos es entender cómo la gente vivía en el pasado, cómo se organizaban las sociedades del pasado y una variedad de temas que caben dentro de esa pregunta, desde cuál era la subsistencia, cuáles eran las instituciones políticas, las actividades especializadas que la gente hacía en el pasado, para entender cómo cambian las sociedades. Y hoy vamos a hablar mucho de cómo han cambiado las sociedades de esta parte del mundo en los últimos 2000 años. Finalmente, lo más común, por supuesto, lo más conocido de la arqueología es cuando hacemos excavaciones grandes, que a veces las hacemos, pero también hacemos a veces excavaciones más pequeñas, prospecciones, que son inspecciones de sitios o recolecciones de superficie. Y uno de los materiales principales que estudiamos, especialmente en esta parte del mundo, son los restos cerámicos, como los que vemos en la imagen de abajo, que esos son pequeños fragmentos de la cerámica, que eran los platos, las ollas que usó la gente hace 1000 o 2000 años, y los instrumentos de piedra, o esculturas de piedra también, como el petroglifo que vemos arriba. ¿Por qué estos dos tipos de materiales? Porque en este ambiente en particular del trópico, la mayoría de los materiales orgánicos, la comida,
los animales, las plantas que se utilizaron para construir casas, para hacer otro tipo de herramientas, se descomponen muy rápidamente en unas pocas decenas de años. Y lo que dura por miles de años son esos fragmentos de cerámica y esas piedras. Entonces, el último punto de este tema de qué es lo que nos interesa a los arqueólogos, solo quiero mencionar que, por supuesto que los objetos llamativos, los objetos de oro, de jade, son hermosos y son interesantes, pero estamos mucho más interesados en los objetos cotidianos, en esos pedazos de cerámica que están ahí, porque al igual que ahora puede ser que tengamos objetos especiales en nuestra casa, que tengamos algún adorno o alguna joya que hablan, por supuesto, de nuestra identidad y de nuestros gustos. Eso no nos dice mucho de cómo vivimos la vida cotidiana. Lo que dice más de cómo vivimos la vida cotidiana es los platos, las ollas, la basura que dejamos. Entonces, aunque siempre lo decimos como chiste, realmente los arqueólogos estudiamos sobre todo la basura que la gente dejó hace 1000 o 2000 años, dependiendo de la región. Eso es lo que estudiamos para entender cómo vivió la gente en ese entonces. Bueno, entonces, ahora sí, con todo esto en mente, voy a hacer un repaso de lo que conocemos sobre la historia de Pérez Celedón. Entonces, lo primero que quiero mencionar, muchas gracias. Lo primero es que hay que entender que las fronteras que conocemos ahora y las divisiones territoriales son bastante recientes, ¿verdad? De los últimos 100 años a 200 años es que tenemos las fronteras que tenemos ahora y las divisiones en cantones y demás que tenemos. Antes de eso, las divisiones eran otras, no eran tan rígidas como las que tenemos ahora, aunque sí habían divisiones territoriales. Y en términos de arqueología, nosotros contamos o estudiamos las divisiones durante la época precolombina. La época precolombina es básicamente todo el tiempo antes de que llegaran los españoles o los europeos, alrededor del año 1500. Entonces, antes, cuando solamente habían poblaciones indígenas de América, la división territorial era muy diferente. Y Pérez Celedón se ubica, bueno, primero que todo, en el panorama más amplio. Hay una gran región de similitudes lingüísticas y genéticas, que es todo Costa Rica, Panamá y el norte de Colombia. Estos tres países, que ahora son países, en ese entonces este territorio formaba una gran región. Y dentro de esa región está la región Gran Chiriquí. El Gran Chiriquí es todo el sur de Costa Rica y el oeste de Panamá. El sur de Costa Rica y el oeste de Panamá, esa frontera que ahora tenemos antes era inexistente en el sentido de que había una gran similitud y contacto entre todos los grupos indígenas que vivían en toda esta zona. Hay otra división que tiene más que ver con las fronteras de ahora, porque los arqueólogos costarricenses normalmente trabajamos en el lado costarricense y los panameños normalmente en el lado panameño. Entonces, del lado panameño se llama nada más Chiriquí, y del lado costarricense, todo el sur de Costa Rica es la región arqueológica de Iquís. Finalmente, dentro de esta gran región arqueológica de Iquís, hay muchas subregiones que tienen que ver con divisiones geográficas. Y Pérez Celedón es una región en sí, la mayor parte de Pérez Celedón, que usualmente llamamos la cuenca alta del río Térraba. Y es la cuenca alta del río Térraba porque el río General, que nace en Pérez Celedón y va hacia el sur, se encuentra a la altura de Paso Real con el río Cotobruz y a partir de ahí se llama río Térraba, pero es el mismo río. El río General se transforma o pasa a ser el río Térraba a partir de esta confluencia.
Entonces, Pérez Celedón en términos geográficos es básicamente la cuenca alta del Terraba. Bueno, entonces, teniendo en mente este panorama de cuál es la región en la que nos ubicamos, la población de esta parte del continente inicia hace más de 10.000 años y más o menos menos de 25.000 años. Eso es un rango muy amplio y es en parte porque es un periodo tan antiguo en términos de ocupación humana y tenemos tan poca evidencia por los suelos y el ambiente tropical que es un periodo un poco complicado de estudiar. Lo que sí sabemos es que hace 10.000 años habían personas, humanos, en Sudamérica, que esas poblaciones llegaron por el norte del continente y que esa población puede ser casi tan antigua, hasta 20.000 años, dependiendo de si se basa en datos genéticos, arqueológicos o lingüísticos. Y eso es todo un tema dentro de la arqueología. En el caso particular de Pérez Celedón, hasta el momento no tenemos evidencia de esas poblaciones tan antiguas. Pero sí sabemos que estaban en el continente, hace más de 10.000 años había personas, y una de las pocas tipos de evidencia que quedan de periodos tan antiguos es justamente las puntas de proyectil de piedra. Estas puntas de proyectil, estas son las más antiguas que se conocen en Costa Rica y estas pueden tener unos 5.000 años de antigüedad o quizás menos porque la gente las utilizó por muchísimo tiempo. Entonces, en Pérez Celedón, tan antiguas, se conocen unas más recientes, tan antiguas, no se conocen hasta el momento. En Costa Rica se han encontrado en Turrialba, Sarapiquí y cerca del lago Arenal. Una de las transformaciones importantes que pasaron en los últimos miles de años es cuando las personas empezaron a utilizar artefactos, vasijas de cerámica. Y eso es importante como transformación social porque la tecnología con la que la gente empezó a cocinar sus alimentos y almacenarlos cambió, pero además es importante porque esa es una evidencia que sí queda por muchos miles de años. Entonces, lo que conocemos más en general en la arqueología es a partir de ese momento que en Costa Rica en particular las cerámicas más antiguas tienen unos 4.000 años de antigüedad, de 3.000 a 4.000 años de antigüedad. Y esas cerámicas de las más antiguas podemos ver en este mapa algunos de los sitios donde se encuentran y los más cercanos a Pérez Celedón son el sitio Curré y el sitio Niquira, que está en el Valle de Coto Colorado. Y estos dos son sitios donde se ha encontrado cerámica como las que vemos en la foto, que es simple, es pequeña, pero tiene una decoración distintiva. Entonces tal vez de ahí no se aprecia tan bien, pero básicamente tienen decoración, algunas con conchas, con rayitas, decoraciones que se pueden hacer con la mano. Y estos dos son de esos dos sitios. Entonces, así es como se veía la cerámica hace 3.000 años. Ahora bien, en este periodo que se le llama formativo, en general, y en cada región tiene su propio nombre, en la Gran Chiriquí se llama periodo Sinancrá. En Pérez Celedón, como les digo, aún no hemos encontrado cerámica tan antigua como esta, se ha encontrado en estos otros sitios del sur y ese periodo va más o menos del 1500 al 300 antes de Cristo. A partir del año 300 antes de Cristo empieza un nuevo periodo en el que hay cambios en las poblaciones y de este periodo sí tenemos muchísimos sitios aquí en Pérez Celedón y de esos es de los que les voy a comentar, que finalmente llegamos a la parte más interesante. La arqueología de esta región se divide en este periodo Sinancrá, periodo Aguas Buenas y finalmente el periodo Chiriquí, que es el último periodo antes de que lleguen los españoles.
Lo último que voy a comentar antes de empezar con los periodos de Aguas Buenas es que durante todos esos miles de años, que lo que tenemos evidencias mayormente de estas puntas de proyectil, esa era la época en la que la gente vivía como cazadores-recolectores en pequeños grupos, y eran grupos que se movían constantemente, y esa es una de las razones por las que es más difícil encontrar la evidencia de dónde vivían, y al menos si encontramos las puntas de proyectil con las que cazaban animales. Entonces, en el periodo Aguas Buenas, que es el de más interés en la arqueología de Pérez Celedón, es donde encontramos muchos de los sitios más importantes de este cantón. Entonces, imagínense que hace más de 1000 años, 1000 a 2000 años, era cuando se dio la ocupación más importante arqueológicamente en esta parte del país. En este mapa están los sitios principales, que les voy a comentar un poco de cada uno, y en general algunos de los cambios que se dieron en este periodo es que la gente empezó a vivir en caseríos, es decir, en casas sedentariamente, en casas permanentes, en vez de estar moviéndose. Encontramos áreas de enterramientos, intensificación de la agricultura e inclusive centros ceremoniales. Y ya vamos a ver cómo es que se ve todo esto arqueológicamente. Les voy a enseñar, nada más antes de pasar, en caso de que no se vea bien, tenemos los sitios más importantes, están en Los Ángeles de Páramo, en Herradura, en Quebradas, el sitio Monje, que está en las afueras del centro, y el sitio El Cholo, en Repunta, y el sitio Las Brisas, en Cajón. Esos son los que vamos a comentar. Entonces, los sitios más antiguos de este periodo, que es larguísimo, de hace del 300 antes de Cristo, más o menos del 300 al 100 antes de Cristo, hay fechas de radiocarbono de estos sitios, son en Quebradas, en Las Brisas, en Cajón, y el sitio Monje, en las afueras, en el norte del centro de Pérez Celedón. Estos sitios son sumamente interesantes porque es sitios con abundante material cerámico. Se encuentran muchos fragmentos como los que podemos ver allá. Esas son las fotos con las que disponemos en las publicaciones. Y se encuentran muchísimas herramientas de piedra, principalmente hachas, y en algunos de estos sitios, el sitio Las Brisas es particularmente interesante, porque en este sitio se encontraron fragmentos de metates e inclusive una esfera, que las esferas usualmente pensamos en ellas, por supuesto son más abundantes en el delta del Diquís, o sea en la costa, en Osa, pero las esferas eran fabricadas tan al norte como sitios como Las Brisas en Cajón, y al igual que Las Brisas hay otros sitios cercanos que tienen algunas esferas de piedra. Entonces, en el 300 antes de Cristo, la gente que estaba viviendo en este territorio estaba formando caseríos, en algunos casos pequeñas aldeas, estaban fabricando metates que nos hablan de cómo cambia la dieta también por el tipo de alimentos que se procesan en los metates, que es diferente de otros, ¿verdad? En algunos casos el maíz y otras raíces como la yuca. Y además están fabricando toda esta cerámica que se puede ver muy simple, pero en esta región mucha de esta también hay cerámica decorada con figuritas, entonces están invirtiendo esfuerzo, invirtiendo trabajo en crear este tipo de cultura material. Otro de los sitios, estos son los más tempranos, otro de los sitios tempranos sumamente interesante es el sitio de Herradura. Y yo quería enseñarles ¿verdad? Algunas fotos de la cerámica o de cómo se ve el sitio, pero la realidad es que la información de muchos de estos sitios está solamente en informes como este que está acá. Hasta el momento, además de, bueno, los materiales que se excavaron ahí están guardados en el Museo Nacional,
y lo que queda es ese informe de 1988 de un arqueólogo extranjero que vino a hacer un estudio ahí, recabó muchísima información y la puso en un informe, y eso está, bueno, en el Museo Nacional y en la universidad donde trabajaba este arqueólogo. Y hasta ahora, con excepción de otros trabajos académicos, esa información se ha quedado guardada ahí. Pero resulta que en Herradura, y aquí podemos ver más o menos el paisaje de Herradura, que es bastante quebrado, es tierras bastante altas. En esas tierras, que siguen siendo por supuesto altas y quebradas, en muchas de esas colinas, en las partes planas, se encuentran enterramientos que la gente dejó ahí hace 2000 años, y además en otras de las partes planas se encuentran sitios habitacionales, es decir, habían casas. Y en un momento les voy a enseñar algunas otras fotos de otros sitios, pero ¿cómo sabemos que había una casa ahí? Bueno, con un estudio sistemático, con una excavación o con una recolección de superficie, los arqueólogos recuperamos esos fragmentos de cerámica que les enseñé al principio, y hay fragmentos de cerámica que son simples de uso cotidiano y otros que pueden ser más finos de uso en ocasiones especiales. Entonces, usualmente en esta región, los sitios que llamamos habitacionales, es decir, donde habían casas, son concentraciones de este tipo de materiales arqueológicos. Y si somos suficientemente sistemáticos, podemos mapear estas distribuciones y entender dónde se concentraba la gente, dónde la gente dejó todos esos restos que usaban en la cotidianidad. Entonces, el sitio en Herradura tiene varios sectores, residenciales y funerarios. Y otro sitio similar, también bastante antiguo, se encuentra en Los Ángeles de Páramo, donde además de tener estos sectores, hay por ejemplo petroglifos, como ese pequeño que ven en el medio, y igualmente cerámica, cerámica también un poco más elaborada en algunos casos. Y lo otro interesante de este sitio, que ilustra cómo funciona la arqueología, es que en algunos de estos sitios, de los primeros de los que les hablé, hay fechas de radiocarbono que nos dicen exactamente hace cuánto tiempo, cuántos siglos la gente vivió ahí. En Los Ángeles de Páramo se hizo una pequeña inspección, aún no hay fechas de radiocarbón, pero la cerámica de 2000 años de antigüedad tiene el mismo estilo que la cerámica del sitio Quebradas, donde sí tenemos fechas de radiocarbón. Entonces, esa es la mejor aproximación que tenemos para tener una idea de hace cuánto tiempo la gente vivió ahí, porque los estilos de cerámica cambian con el tiempo. Entonces, en lugares donde los podemos fechar, podemos tener una idea más precisa. El último sitio del que les voy a hablar de este periodo es el sitio El Cholo, que se encuentra en Punta Arenas, perdón, no en Punta Arenas, en Repunta, y del que puede ser que hayan escuchado porque es un sitio muy interesante. Es del periodo de Aguas Buenas, de la parte más tardía del periodo de Aguas Buenas, y se le considera un centro ceremonial porque tiene evidencia de enterramientos que incluían ofrendas, objetos especiales. Entonces ya no solamente la cerámica simple de todos los días, sino cerámicas un poco más elaboradas, e inclusive algunos objetos de piedra pulida que también llevan más trabajo y más esfuerzo de hacer. Y en este sitio se concentran este tipo de enterramientos, y además hay montículos, que son estas plataformas, y hay empedrados, que es como la foto que podemos ver en el centro. Entonces ya era un sitio más complejo que otros de los sitios de los que hemos hablado, complejo en una forma diferente. Ya la gente no solamente se reunía, se agrupaba aquí para hacer una aldea, sino que era un lugar donde la gente se reunía para llevar a cabo, por ejemplo, rituales funerarios.
que tienen que ver, bueno, con el significado que les damos a los ancestros y el lugar donde los enterramos. Entonces, quería volver, a ver el mapa, a que nos hagamos de nuevo este panorama de este paisaje arqueológico del periodo Aguas Buenas, porque muchos de estos puntos de los que les he estado comentando hacen de esta una región sumamente interesante, porque nos hablan de cambios sociales muy profundos en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cuáles son esos cambios? Bueno, para resumir, en el periodo de Aguas Buenas, que la gente pasa a vivir en lugares más permanentes, el vivir en aldeas, en grupos más grandes, implica que tenemos que resolver conflictos por un lado, y también que existe la posibilidad de especializarnos, de que algunas personas se especialicen, por ejemplo, en la confección de cerámica. Si vivimos en un caserío aislado, nosotros tenemos que ser autosuficientes, ¿verdad? Tenemos que producir los alimentos, hacer la cerámica y en general ocuparnos de todo lo que necesitamos. El vivir en un centro más grande, que ahora todos lo hacemos realmente, por más que vivamos un poco o más o menos aislados, todos vivimos cerca de un centro y posibilita un diferente estilo de vida. Entonces, en este periodo se da ese cambio, en que se puede dar la especialización, en que puede haber personas que se dedican solamente a las actividades rituales, o principalmente a las actividades rituales, porque hay alguien más en este grupo o en esta aldea que se está dedicando solamente a la agricultura, o principalmente a la agricultura. Entonces, cuando las personas tenemos este cambio de vivir en aldeas, eso trae una serie de cambios en la forma en la que interactuamos y en cuánto dependemos de otras personas. Este cambio que en Costa Rica se dio en este periodo, hace más de 2000 años, se dio en muchas partes del mundo, de manera independiente. Y acá voy a aprovechar para mencionar algo que a este punto no mencioné en la introducción, pero que tal vez es importante recordar, que Centroamérica, en términos durante la época precolombina, era una región completamente independiente de los vecinos del norte, donde estaba el imperio azteca, los mayas y demás, y de los del sur, donde estaba el imperio inca. Centroamérica era independiente. Los desarrollos que se dieron acá fueron completamente autónomos. Los grupos que vivían acá estaban haciendo su propia vida social. Entonces, el punto de todo esto es que la mayoría de las investigaciones de las que les he comentado son muchísimas hechas, no todas, pero muchas por arqueólogos extranjeros, que vienen acá porque es un lugar interesante, porque hay sitios que nos hablan de esa historia humana. Pero por una variedad de razones, la mayoría han sido hechos por arqueólogos extranjeros. Entonces, hay un periodo más del cual no les voy a hablar tan extensamente. El siguiente periodo después de todos estos cambios es el periodo Chiriquí, que empieza del 800 después de Cristo al 1500, que es cuando llegan los españoles. Y la primera razón por la que no voy a hablar tanto de este periodo es porque, como pueden ver en el mapa, estos son sitios solamente de este periodo, hay muchísimos menos sitios. Esta región queda relativamente despoblada durante este último periodo y especialmente en los últimos siglos antes de que lleguen los españoles. Por supuesto que cuando llegan los españoles a este territorio hay conflictos y hay epidemias y demás que provocan una destrucción de la población de esta parte del mundo, pero sí es interesante notar que las zonas altas, que es una buena parte del cantón de Pérez Celedón, quedan despobladas antes de que lleguen los españoles. ¿Y a dónde va toda esa gente? Es
parte de lo que tenemos que investigar, pero lo que sí sabemos es que hay más personas viviendo cerca de la costa. Entonces, por alguna razón, la población se mueve más cerca de la costa. No toda la población. Hay un sitio muy, muy importante y muy interesante acá en Pérez Celedón, que es de este último periodo, y es el sitio Rivas o Panteón de la Reina. El sitio Rivas es un sitio bastante extenso entre Guadalupe de Rivas y el centro de Rivas, que tiene lo que les comentaba. Estos son los montículos que encontramos en algunos sitios. El sitio de Rivas tiene varios de estos y de gran tamaño, y es un sitio especial. También había gente viviendo ahí. La parte de las casas es lo que se llama el sitio Rivas, la parte del cementerio es lo que se llama Panteón de la Reina. Y se llama Panteón de la Reina porque es un sitio con objetos muy especiales, enterramientos con ofrendas muy especiales. Es uno de los pocos sitios por acá donde sí se han encontrado algunas piezas de oro. Se encontró hace décadas, bueno, un par de décadas tal vez, y en general es un sitio bastante grande, y ese tipo de objetos, como los objetos de oro y alguna cerámica bastante fina con estilos de otras regiones, nos dicen que era un centro que estaba conectado con otros centros del resto de la Gran Chiriquí. Entonces, en este sitio hay más evidencia, además de otra transformación muy importante, que es el surgimiento de jerarquías. De los sitios que les hablé antes, es debatible si habían jerarquías o la gente vivía de una manera más o menos igualitaria. En general, tienden más hacia una organización social igualitaria, en la que todas las personas tenían más o menos el mismo estatus. Pero en sitios más tardíos, como en Rivas, ya vemos evidencia de que hay una jerarquía, de que hay algunos sectores, más de élite que de otros, que tenían acceso a esos objetos especiales. Entonces, en resumen, en este periodo, en este último periodo, antes de que lleguen los españoles, se consolidan la vida en aldeas. Aunque no todo el mundo vivía en aldeas, todavía habían también pequeños sitios, y esos son muchos de los puntitos que vemos. Aparte de estos grandes sitios, es que había gente también siempre viviendo en caseríos pequeños, fuera de los grandes aldeas. Pero se consolidan prácticas rituales, la especialización y posiblemente la jerarquía. Bueno, eso fue, espero que un resumen de provecho de los últimos 2000 años de historia. Por supuesto que hay mucho más, pero quería solamente tocar como en los temas más relevantes y enseñarle un poco los sitios. En esta última parte, antes de que pasemos a las preguntas, voy a hablar de algunos, digamos, temas más prácticos de cómo se maneja y cómo se conserva el patrimonio cultural. Entonces, bueno, el título que puse acá es la pregunta más común, ¿verdad? ¿Qué hago si hay un sitio arqueológico en mi casa? Entonces, voy a aclarar algunos puntos importantes que es importante que todos conozcamos. Primero que todo, al principio hablé de qué es un sitio arqueológico, ¿verdad? Que puede ser desde un grupo de tiestos de cerámica, de pedazos de cerámica, un petroglifo, hasta una concentración de casas, una aldea, un enterramiento. Todos esos pueden ser un sitio arqueológico, y la pregunta de qué es un sitio arqueológico es una pregunta sin fin en arqueología, a los que les gusta teorizar, pero en términos prácticos es básicamente eso, un lugar donde hay piezas arqueológicas. Entonces, lo siguiente importante es qué se considera patrimonio arqueológico en Costa Rica. En Costa Rica, cualquier pieza o material u objeto precolombino se considera patrimonio. Eso quiere decir cualquier pieza que se hizo, que se usó, que la gente dejó antes del año 1500.
que es más o menos cuando llegan los europeos. Por supuesto que en la investigación pues la definición es mucho más amplia, pero digamos, para tener algunas guías, en Costa Rica eso es patrimonio arqueológico. Entonces, toda la cerámica, todos los petroglifos, todas las herramientas de piedra y cualquier otro material, ya sea material de oro, de jade o de cualquier otra piedra que se encuentre en un sitio arqueológico, es patrimonio. Entonces, ¿qué hago si hay un sitio arqueológico en mi casa? La respuesta es muy simple. La respuesta es no destruirlo, primero que todo. Y con tan solo que no destruyamos ese objeto o ese contexto donde se encuentra, ya estamos ayudando a conservar el patrimonio arqueológico. Para ser aún más prácticos, si encontramos algo que no sabemos si se conocía antes, es importante contactar al Departamento de Protección del Patrimonio del Museo Nacional. Y lo que hace este departamento es visitar el lugar, si es que no se ha registrado, para tener justamente un registro. Y algo importante de mencionar acá es que antes había un temor de que si uno encontraba una pieza arqueológica y que la reportaba, que le iban a quitar su tierra, por ejemplo. Y eso es algo que no es como funciona, no va a pasar y no ha pasado en general. Entonces es importante saber que cuando aparece una pieza o un petroglifo y lo reportamos, el principal interés es saber que eso está ahí. Saber que está ahí para poder tomar pasos hacia conservarlo o para eventuales investigaciones que se puedan realizar, tener el conocimiento de que en ese lugar hay piezas arqueológicas o hay un sitio de algún tipo. Y finalmente, la forma en la que se registran, también como dato, cómo se registran sitios arqueológicos es principalmente cuando alguien encuentra restos de algún tipo y contacta al Departamento de Protección y ellos van y hacen la inspección y lo registran. La otra manera es cuando se dan desarrollos, un desarrollo de un proyecto, si es una construcción de cierto tamaño, tiene que tener un estudio de impacto ambiental que incluya arqueología, además de otras disciplinas, para saber el impacto que ese proyecto va a tener en el territorio. Entonces, esos impactos incluyen un trabajo de un profesional en arqueología que va a inspeccionar el terreno para saber si ese lugar donde se va a construir hay o no hay, y si hay restos arqueológicos, qué hacer al respecto de esto, si necesitan intervención en la forma de estudiarlos o de rescatarlos. Y es muy inusual que esto impida, digamos, realmente pues un desarrollo razonable. Y finalmente, la otra forma en que se registran sitios arqueológicos, y la razón también, otra razón por la que es muy importante conservar los que conocemos, es porque si los conservamos, eso posibilita que en el futuro podamos hacer investigaciones arqueológicas. Entonces, ahora sí, realmente el último punto que es importante, con el cual quería terminar esta parte de la intervención, es que los objetos más llamativos, los objetos arqueológicos más llamativos usualmente son los que vemos en el museo, que hay piezas de oro muy hermosas y muy interesantes, piezas de jade o metates muy impresionantes que tienen su información. Pero en el momento en el que una pieza deja el lugar donde estaba, porque alguien la guaqueó, por ejemplo, o por la razón que sea, terminó en otro lugar, que no fue producto de un trabajo serio arqueológico, perdemos la mayor parte de la información que podemos aprender sobre ese objeto. Porque los objetos que están en el museo, aunque tienen otro tipo de información, yo no tengo idea de dónde vinieron, no todos, ¿verdad? Pero muchas de las colecciones antiguas no sabemos de dónde salieron,
no sabemos qué otros objetos había junto a ellos, no sabemos en qué contexto los utilizó la gente. Entonces, las transformaciones interesantes de las que les hablé, eso es lo que no podemos estudiar de objetos que han salido de su contexto. Necesitamos entender el contexto en el que se encontraron. Entonces, esa es la razón más importante por la cual es importante conocer que existe este recurso y protegerlo y conservarlo. Muchísimas gracias por prestar atención hasta este momento. Gracias a su reactivación por organizar, y ahora creo que podemos tomar algunas preguntas. Rocío. Claro, como dijimos al principio, también se les va a entregar un desplegable y van a encontrar un código QR, accesenlo por favor y llénenlo, es importantísimo. Pero en este momento sí, si alguno tiene un aporte, una pregunta, por allá ya alguien me alzó la mano, así que voy para allá. Para que no tengamos que hablar muy fuerte, pasamos el micrófono. Buenas. Tengo un montón de preguntas e ideas. Vamos a ver, y me gustaría que me actualizara, porque creo que lo mío es muy viejo y lo que me han dicho arqueólogos, no sé si ya hay otra versión o no sé. Para empezar, un arqueólogo me dijo que en el Museo de Jade, ojalá que todo el mundo haya ido al Museo de Jade, dice que solamente hay 3 piezas de Jade, lo demás no. Bueno, yo no sé hasta qué punto sea cierto eso. Lo otro es, en una vez que yo fui hasta el museo a dar unas piezas que me había encontrado, en ningún momento me dijeron, este sitio está registrado. No me tomaron los apuntes, no me dijeron nada, ok. Entonces no les interesó. Otra vez les dije a unas arqueólogas, cuando yo estaba trabajando para ellas, las invité a que fueran a ver unas huacas que yo me he encontrado, y no, hay un montón de huacas. Pues resulta que sí, nada más ir a ver, yo qué sé qué. Y entonces resulta que hasta ahora estoy esperando, estamos tamaño tiempo. Y lo que sí me han dicho es, si usted no es hijo de papi, entonces busque otra profesión, porque para la arqueología nadie les financia. El gobierno no financia, entonces tienen que ver cómo hace esa cosa, a no ser que haya un proyecto de envergadura, y entonces ahí sí, y es honrado, entonces la persona sí va a financiarle a los arqueólogos esos estudios. Entonces, lo que usualmente más bien es lo contrario. Dice, mejor quédese callado para no pagar a los arqueólogos, porque esto es tamaña inversión. Tiene que pagarle a los topógrafos, tiene que pagar a los arqueólogos, entonces esto es carísimo. Entonces, todas esas cosas me han quedado en la vuelta, dije, ojalá hubiera un museo aquí, pero me están diciendo que hacer un museo aquí no es conveniente, porque las cosas se las llevaría al museo, allá al Museo San José. Ojalá fuera cierto, porque aquí habría el doble la capacidad de cosas arqueológicas que lo que tiene el museo allá. Ese es mi criterio. Aquí hay un potencial muy, muy grande, hay muchas piezas, entonces para que no haya aquí una explotación, un museo. Me extraña, aquí como que el turismo está abandonado, aquí no le interesa. Estas son, bueno, algunas de las cosas que me acuerdo y las ideas. Bueno, y otra cosa interesante, a mi criterio, ojalá hubiera una forma de comunicación de los arqueólogos con los topógrafos o incluso los ingenieros agrónomos. Porque en el caso de los topógrafos somos los primeros que vamos al sitio, investigamos y encontramos cosas. Hasta ahí, más bien, míreme a mí, creo que soy el único topógrafo aquí, y hay un montón aquí. Imagínense cuánta historia debe tener estos topógrafos, pero no hay nada, no hay una comunicación, una unión, una planificación. De hecho, a mí me pidieron una vez, el museo nos mandó una carta diciendo que les ayudáramos porque ellos no tienen plata
Entonces, con hacerles un proyecto, ahí, yo no sé si es el del Cholo, es ahí por la entrada de Riteve. Ok, que era un proyecto, dice que lo proyectaban algo así enorme como el Guayao, que también llegan gente extranjera, arqueólogos, porque no hay plata, aquí no hay plata para los arqueólogos. Entonces, de todo esto, lo que quiero decir es que ojalá hubiera una comunicación muy grande en el cual se unieran las fuerzas, digamos, en este caso topógrafo y todo eso, para que hicieran estudios, por lo menos, y aportar algo. Y el día de mañana, ojalá haya un museo. Entonces, serían todo este montón de ideas que les dejaría. No sé si ella va a responder. Bueno, tal vez creo que hay varios puntos importantes en lo que comenta el señor. Ciertamente, el financiamiento para la investigación arqueológica en Costa Rica no está muy disponible, ¿verdad? Ahora, ahí pues por supuesto que tiene que ver con las motivaciones que tenemos cada uno, ¿verdad? De por qué hacemos lo que hacemos. Aunque cueste, algunas oportunidades aparecen y yo por lo menos me rehúso, digamos, a dejar de lado compartir toda esta información solamente porque no hay el tipo de financiamiento que me gustaría que hubiera. Entonces eso es importante. Ahora, por supuesto que esa falta de recursos impacta la cantidad de investigaciones que se pueden hacer, ¿verdad? Con respecto a, bueno, un par de cosas sueltas. Con respecto a lo del Museo del Jade, es cierto que no todas, no sé cuántas, es cierto que no todas las piezas son de jade, pero justamente porque lo que nos interesa no es si esa pieza es de jade, de oro o de otra, sino qué es lo que podemos aprender sobre las personas que hicieron esas piezas. Eso es mucho más importante que decir esta pieza, digamos, que decir cuántas piezas de jade tenemos. Por supuesto que es importante saber de qué están hechas cada una, pero así la colección completa del Museo de Jade no fuera de jade y hubiera que cambiarle el nombre, eso no cambia, que son piezas que le hicieron las personas hace miles de años, y eso es lo interesante. Y también algo que es importante, yo creo que comentar, que yo comprendo esta inquietud de cuando llamamos y decimos encontramos un sitio y alguien va y lo inspecciona y después vemos que nada pasa. Lo que hay que comprender es justamente que, como usted también lo menciona, el Estado tiene recursos limitados hacia esta parte y las investigaciones, efectivamente, una investigación grande necesita recursos. Entonces, ¿cuándo se dan estos recursos? Bueno, usualmente estas investigaciones de las que yo les comenté, no solo son arqueólogos extranjeros, son instituciones extranjeras. Yo estoy 100% interesada y 100% comprometida con la arqueología del sur de Costa Rica, pero mis investigaciones, parte de mi investigación en particular, la financió la Asociación Americana de Filosofía, porque acá no había, digamos, una fuente de financiamiento. Y ahí yo creo que lo importante es por qué estas instituciones financian esta investigación, porque esto es patrimonio de la humanidad, aparte de otras razones, por supuesto, que podemos encontrar. Entonces yo creo que ahí somos nosotros los que hacemos la diferencia. Con ese financiamiento hacia mi investigación, lo que a mí me interesa es conocer del pasado de Pérez Celedón y venir acá y hablarles de eso y compartir lo poco que pueda compartir o mucho con ustedes. Entonces yo creo que también hay dificultades, pero podemos verle el lado positivo a las cosas y hay diferentes formas de practicar la arqueología. Por supuesto que hay prácticas que creo yo van quedando más y más en el pasado, que son esas prácticas de arqueólogos que vienen, hacen una investigación y se van y nunca comunican lo que conocieron, ¿verdad? Entonces, pues esta charla era un esfuerzo por traer un poco
de todas esas investigaciones para gente que vive acá y que le puede interesar este pasado. Gracias, Amanda. Don José Luis. Muchas gracias, saludos. Mi nombre es José Luis Orozco y soy regidor municipal. Por supuesto que lamento profundamente el que no haya un museo en el cantón. Ya lo tuvimos y ya vimos las decisiones que los políticos tomaron. Creo que hace falta. Creo que esa reactivación ha venido luchando un poco por eso. Creo que hace falta un museo de la Guerra Civil del 48 y más historia de ese país y de ese cantón. Tuve la oportunidad también de estar, estudié en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional en Heredia y yo pasé también, decidí seguir, quería seguir por historia y me dijeron que me iba a morir de hambre en algún momento. Entonces, pues seguí por estudios sociales. Siempre hemos visto, por lo menos soy profesor o director jubilado, entonces siempre hablábamos del área mesoamericana y el área del sur y veíamos que teníamos más influencia, teníamos hasta la parte de Nicoya y una parte del norte del país de influencia mesoamericana y el resto del país de influencia suramericana. O no sé si a partir de la explicación que usted hizo, si queda una parte en el centro de las dos áreas que no sé si tenía influencia, vamos a ver, de Mesoamérica o el área acá, que asumo tenía más influencia chicha que otra cosa. Esa parte, o sea, sí tenemos una división del área mesoamericana en la parte de Guanacaste y parte del norte del país y el resto del país de influencia suramericana. ¿Es correcto? Parcialmente. Entonces voy a explicar por qué. Es cierto que en la parte norte, noreste del territorio de Costa Rica, básicamente lo que es ahora Guanacaste, tiene más conexiones y similitudes con el área mesoamericana. Y ahí se ha encontrado más evidencia de un contacto directo, digamos, con el área mesoamericana. Hacia el sur, el resto de Costa Rica y el sur tiene más conexiones y similitudes con el área chibcha, que usted menciona, que el área chibcha es esta gran región de la mayor parte de Costa Rica, Panamá y Colombia. Entonces, que también eso es diferente, ¿verdad?, del resto del área más hacia el sur de Sudamérica. Y lo otro importante de aclarar ahí es que antes se hablaba de esta área de influencia, y la influencia suena a que esas zonas de desarrollo más grande tal vez eran las que influían en el cambio social, a que influían en lo que pasaba acá. Y eso es lo que ha cambiado, si bien es lo que ha cambiado el entendimiento que tenemos. Si bien es cierto, hay conexiones, estas eran sociedades autónomas en ese sentido. Entonces eso es lo importante. Y si hay ciertas similitudes, conexiones lingüísticas y genéticas inclusive, y inclusive se puede ver en el tipo de cerámica, digamos, si vemos la cerámica de Panamá, Costa Rica, hay ciertas similitudes, inclusive hasta Colombia. Entonces, lo que diría en resumen es, más que influencia, hay una conexión y es hasta el norte de Colombia. Muchas gracias. Tengo una preguntita porque uno a veces va a, no sé si les ha pasado, uno va a restaurantes, a casas y muchos lugares y uno ve piezas que uno dice son piezas indígenas. Yo me animo a pensar que hay más piezas indígenas en colecciones privadas y particulares que en museos. Y yo me acuerdo que una vez en un capítulo La Media Docena, a mí ni me gusta eso, pero yo no sé por qué lo vi, y vi que atrás había, 20 piezas que uno dice, esos son piezas indígenas, ahí donde filmaron ese sketch. Y yo mandé un correo toda zapa, que si tenían permiso, y me dijeron que sí, que eso había sido cedido, pero mentira. Pero entonces la pregunta mía es, si uno tiene una finca y tiene un restaurante y se encuentra algo, lo que sea, ¿puede tenerlos ahí como exhibición? ¿Uno está obligado a llamar
¿Se las quitan o qué? Porque yo digo, claro, son lindísimas. Yo digo lugares que tienen, ¿cómo se llama? Metates, pero una cosa preciosa, y vasijas y las esferas que uno dice, da gusto ver eso, pero eso debería estar en manos de profesionales que los cuiden y porque la gente los toca, todo eso, ¿verdad? Entonces la pregunta mía es, ¿estamos obligados, está obligada la persona a informar? ¿El Estado puede llegar por medio de museos, de funcionarios, a quitar eso? ¿Hay una multa o qué? Porque me parece que es básicamente como robar vida silvestre, ¿no? O sea, que debería haber una sanción y que es un crimen, ¿no? Me gustaría como ver qué hace uno, y si hay un número para llamar y echar al agua a mucha gente, porque de ahí. Muchas gracias. En esta pregunta hay algo muy importante, que es lo último que mencionó, que es esta comparación de que es como robar vida silvestre, y ahí es donde está la clave de este tipo de preguntas. Lo que es definitivamente ilegal, sin lugar a dudas, es vender o comprar piezas arqueológicas o extraer piezas arqueológicas por alguien que no sea un profesional de arqueología con un permiso para hacerlo. También eso es importante mencionarlo. Todas estas investigaciones y las investigaciones que llevamos a cabo ahora como arqueólogos llevan un proceso en el que tenemos que diseñar un proyecto, escribir claramente cuáles son los objetivos y por qué yo voy a ir a hacer esa excavación, y tengo que obtener permiso de la Comisión Arqueológica Nacional. Cualquier otra forma en la que se obtenga o se extraigan piezas que no sea con permiso de la Comisión Arqueológica Nacional es lo que es, sin lugar a dudas, ilegal. Eso es un punto importante, y luego de ahí, por supuesto que hay, digamos, que una zona gris, que es este asunto de qué hacemos con esas piezas que tal vez son como herencia familiar, ¿verdad? Que han estado ahí en un estante de la casa por mucho tiempo. Esas piezas es importante, idealmente es importante que se conozca, es decir, que estén registradas en el Museo Nacional. No es práctica del Museo Nacional ir a llevarse esas piezas cuando la gente las ha tenido ahí, y porque además cuando movemos piezas, eso puede tener un impacto en las piezas, moverlas a un ambiente diferente, el transporte. Entonces por eso es que se comprende, digamos, que era una práctica común antes, digamos, y que muchas casas aparecían y las guardaron ahí, mientras no las estén vendiendo y mientras no se esté lucrando de esas piezas arqueológicas, nada pasa. Podemos cuidarlas en la casa, idealmente reportarlas para que se sepa que existen. Doña Giselle. Gracias. Nada más quería aportar con lo que decía Amanda sobre las áreas de influencia, que así como del norte o del sur pudieron llegar algunos contactos que dejaron huella en las poblaciones de Centroamérica, igual pasaba con las poblaciones centroamericanas hacia el sur y hacia el norte, ¿verdad? No era nada más que los que estábamos de este lado estábamos recibiendo, sino que también nosotros aportábamos parte de nuestra cultura. Sí, muchísimas gracias. Eso es muy importante, porque a veces esa idea de la influencia era como que otras culturas eran de algún modo superiores, pero el entendimiento de que eran contactos, como menciona Giselle, es que las culturas de acá pues también tenían su importancia y podía el contacto ir en la otra dirección. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Mi estimada doctora Amanda Suárez, un gusto y un placer volverte a ver. Me acuerdo de ti por allá en el año 2008, cuando eras estudiante de la Asunción y me mencionabas y me contabas que tu sueño era ser arqueóloga. Teniendo una nota de 800 de ingreso a la UCR, nota perfecta, y aún me acuerdo de eso. Muchas felicidades, de verdad. Me siento muy feliz de verte cumplir tu sueño. Tengo varias preguntitas y una observación. La primera es algo que se suscitó aquí hablando con los estudiantes del Colegio Científico, y surgió esta pregunta: ¿a qué se debe esa disonancia entre la cantidad de sitios, entre los periodos que recorren entre 800 a 1500
y el de Aguas Buenas, si estas poblaciones, como se mencionó, empezaron a adoptar estilos de vida sedentarias, por así decirlo. Muchas gracias. Sí, lo que quiere decir el estilo de vida sedentario, ¿verdad?, es que la gente empezó a construir casas más permanentes, estructuras más permanentes para vivir en un solo lugar. Pero hay algo tal vez que es importante recordar, que en arqueología los periodos que estudiamos son periodos larguísimos, como ustedes pueden ver, y especialmente en esta región, es un periodo de 800, 600 años. Entonces, aunque la gente en el Aguas Buenas empezó a construir casas, en algún momento mucha de esa población se fue a otro lugar, digamos en un lapso de varias generaciones. Entonces, igual que ahora, probablemente todos, tal vez haya alguna excepción, pero la mayoría de nosotros vivimos en una casa permanente o en un apartamento, en algún tipo de habitación permanente. Pero a veces por razones de todo tipo decidimos irnos a otro lugar, ¿verdad? Tal vez mudarnos de barrio o tal vez mudarnos a otra ciudad. Entonces, si bien es cierto, en el periodo de Aguas Buenas la gente empieza a vivir de esta forma sedentaria, eso no impide que la gente siga moviéndose en el paisaje. Entonces, también son cambios de una escala diferente, digamos. La decisión de vivir en una casa permanente es una decisión, digamos, de una familia, pero si vemos a una escala, digamos, y algo que pasa en tal vez en unos pocos años, pero si estudiamos cómo una población se comporta a lo largo de 800 años, hay muchísimos cambios que nosotros mismos no podríamos ver en este momento porque nuestra vida es, si acaso, de 100 años, ¿verdad? Más o menos. Entonces, los cambios que se dan sobre varios siglos, eso es lo que tiene de especial la arqueología, que podemos estudiar cambios que se dan a lo largo de muchísimos siglos, y por eso es que estudiamos el pasado. Aunque lo que nos interesa es el comportamiento humano, a mí me interesa como arqueóloga inclusive el comportamiento de todos nosotros acá. Pero la arqueología se especializa en estudiar el comportamiento humano a largo plazo y por eso usualmente estudiamos el pasado. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Me gustaría saber cómo la ciencia ayuda a la arqueología a contestar interrogantes. Por ejemplo, mencionas la cerámica y veo que la moda es importante porque mencionaste que las cerámicas son diferentes. O sea, en aquellos tiempos la moda tuvo su impacto. Es decir, estaba presente allí, pero ¿se podría analizar la composición química de una cerámica y compararla con respecto a los minerales que estaban presentes en esa área? Y si se descubre que ciertos minerales no estaban allí, pero la cerámica sí los tenía, eso puede ser un indicio de que había intercambio de materiales con otros asentamientos. Claro que sí, creo que la pregunta la respondió usted mismo, que está muy bien. Ese tipo de estudios es todo un área dentro de la arqueología y tal vez una pequeña acotación ahí es que la arqueología es una ciencia y muchas veces trabajamos en colaboración con otras ciencias. Entonces, hay diferentes formas de practicar la arqueología. Pero la escuela de Costa Rica, digamos como escuela de arqueología y de dónde viene, practicamos la arqueología como ciencia mayormente. Entonces nos hacemos preguntas, formulamos hipótesis y buscamos evidencia que nos ayude a responder esas preguntas o a descartar hipótesis. Y como usted bien dice, la arqueología trabaja, por ejemplo, con la química justamente para ese tipo de estudios, para saber si los materiales son locales o de otras regiones y así podemos aprender sobre actividades como el intercambio. Y también el tema de estilos en cerámica es todo un tema y la gente debate a veces cuál es realmente el significado de esos cambios en los estilos. Porque lo comparamos, ¿verdad?,
a lo que ahora puede ser el equivalente, digamos, cuál es el significado que tiene, las diferentes modas que usamos, qué tanto importa o qué tanto no importa. Aunque hay todo un debate, ¿verdad?, al respecto de qué tan precisa es el estilo de cerámica para conocer la vida del pasado, lo que sí es cierto es que nos dice información sobre la temporalidad. Básicamente habían estilos que se usaban y que conocemos a lo largo de estos y estos siglos en esta región, y el estilo cambia. Y es uno de los métodos principales para llevar el registro de la cronología de un lugar. Muchas gracias. Hola Amanda, aquí abajo. Muchas gracias por compartir todo este bagaje con nosotros, de verdad es súper importante. Yo quisiera profundizar un poquito más en estos temas y me preguntaba dónde podía encontrar literatura confiable. Claro que sí. Bueno, hay muchísima literatura, desde informes como el que les enseñé escaneado, que esos son aburridos, o sea, no hay otra forma de decirlo. Tiene información interesantísima, pero hay que buscar en esos informes. Por otro lado, tenemos publicaciones, algunas publicaciones más recientes del Museo Nacional. Ellos han hecho un esfuerzo por hacer publicaciones que sean más accesibles, que las leamos y nos cuenten de este tipo de historias interesantes. Yo les recomendaría revisar en la página del Museo Nacional. Tiene un sitio que funciona bastante bien, creo que es museo.go.cr, y ahí las publicaciones de este tipo de museos son libres de libre acceso. Entonces tienen algunas publicaciones sobre los sitios con esferas, que lo dejamos, digamos, completamente fuera de la conversación porque hoy nos interesaban los sitios de Pérez, pero es también muy interesante. Y en general sobre lo que se llaman sociedades cacicales del sur. Entonces, ese es un buen lugar para empezar. Y de ahí hay ya artículos más especializados con diferente grado de accesibilidad, digamos, en las publicaciones. Del Museo Nacional tiene una publicación de arqueología y la Universidad de Costa Rica tiene una publicación de libre acceso que se llama Cuadernos de Antropología, que son artículos científicos, pero es una publicación de bastantes años, hay muchísima información ahí, algunos más técnicos y otros más interesantes. Entonces, el sitio del Museo Nacional, la revista Cuadernos de Antropología y la revista Vínculos es la del Museo Nacional. Muchas gracias, doctora. Mi pregunta es, aquí en Costa Rica, ¿quién es responsable por los trabajos arqueológicos? ¿Cuáles son las instituciones que son responsables por las excavaciones y otros tipos de pesquisas, research aquí en Costa Rica? Gracias. Sí, con mucho gusto. Acá en Costa Rica, como les mencioné hace un momento, la Comisión Arqueológica Nacional es la que regula y da los permisos de excavaciones. Y esta comisión está formada por representantes del Museo Nacional, del Ministerio de Cultura, de la Universidad de Costa Rica, que es la única que enseña arqueología aquí en Costa Rica, y de algunas otras instituciones públicas. Entonces, esta comisión se reúne una vez por semana o 2 veces por semana y ellos revisan las peticiones. ¿Quién hace esas peticiones de permisos? Principalmente arqueólogos que se dedican, por ejemplo, a las consultorías, a hacer estudios de impacto ambiental, que es sumamente importante y es posiblemente la mayor fuente de empleo de arqueólogos en Costa Rica. Son los que hacen estas evaluaciones para saber qué hay en los terrenos donde se va a desarrollar. Eso es una parte. La otra parte, la Universidad de Costa Rica tiene programas de investigación y el Museo Nacional, solamente que el Museo Nacional usualmente pues atiende sobre todo a denuncias, a rescates, bastante más que a la investigación. Tienen que resolver muchas cosas del día a día, entonces la investigación usualmente
pueden ser arqueólogos de la Universidad de Costa Rica, de otras universidades que también vienen, o evaluaciones para proyectos de desarrollo, y todos ellos pasan por la Comisión Arqueológica Nacional. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Está muy interesante toda la información. Y ya, hola. Sí. Hola, ¿me escucha? Sé que son disciplinas un poquito diferentes, ¿verdad? Pero me gustaría escuchar su criterio acerca de, digamos, la relación que existe entre todo eso que usted nos presentó de arqueología con los pueblos originarios que también existen actualmente todavía. Aquí en la zona sur hay varios territorios indígenas, un poquito más al sur, pero en el mapa, por ejemplo, usted mencionó que aquí en Rivas estaba un sitio arqueológico muy importante. Digamos, ¿cuál es la relación que existe entre los pueblos que existen actualmente y los que usted describió? Gracias. Claro, muchas gracias. Eso es un tema muy importante porque, bueno, hay que entender un par de puntos primero, y es que en Costa Rica existen muchas poblaciones indígenas todavía, que son poblaciones ancestrales, ¿verdad? Directamente descendientes de las poblaciones indígenas que habían antes de que llegaran los españoles. Lo que sucede en este territorio es que primero con la llegada de los españoles y después con los diferentes proyectos de colonización inclusive del Estado costarricense, las poblaciones indígenas han sido desplazadas en diferentes lugares. Entonces, algunos de los lugares en los que actualmente viven poblaciones indígenas, esos no son exactamente el mismo lugar en los que la población con la que están relacionados en la época precolombina estaba. Habiendo dicho eso, entonces eso hace a veces un poco complicado entender, digamos, el vínculo, pero lo que sí es importante es que de las poblaciones que existen ahora en Costa Rica, las que están más directamente relacionadas con ese patrimonio arqueológico, por supuesto que son estas poblaciones indígenas, que son descendientes en general, de las poblaciones indígenas que habían antes de la colonia. Entonces, las implicaciones de esto depende un poco, varía, digamos, de lugar en lugar, pero generalmente, si vamos a, por ejemplo, hacer una investigación en un territorio en el que actualmente hay poblaciones indígenas, también esa investigación debe contar con el apoyo y la aprobación de la población indígena que habita ese territorio, porque es a quienes concierne más directamente. Entonces, en otras áreas esto quizás no está tan regulado en Costa Rica, pero en general, cuando hacemos investigaciones en territorios indígenas, sí es importante la participación de ellos de esta manera, al menos, ¿verdad? La consulta de si se permite y si apoyan este tipo de investigaciones. Buenas tardes. Aquí. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por esta charla, que en serio está muy, muy interesante. Y en segundo lugar, quería hacer una pregunta sobre, bueno, como comentó anteriormente usted, poblaciones, digamos, en años pasados, poblaciones que estaban en zonas altas se movieron hacia las costas. Bueno, básicamente la pregunta es, ¿qué tipo de investigaciones se han hecho tanto en el recorrido de las poblaciones anteriores, tanto como en la costa? Y si han podido encontrar algo, ya que pues se sabe que hoy en día una de las mayores zonas turísticas de Costa Rica son las costas, por supuesto. Entonces, bueno, resumiendo, ¿qué tipo de investigaciones se han hecho y si han podido encontrar algo? Gracias. Sí, claro que sí. Gracias por la pregunta. Y de hecho, hay muchísimas investigaciones. Recientemente, de las más conocidas son las investigaciones en el delta del Diquís por la presencia de las esferas. Esa es, como, digamos, de lo más conocido, porque
Hace ya varios años, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya hace varios años hay 4 sitios con esferas en el delta del Diquís, es decir, por la zona de Palmar, en Osa, que se declararon Patrimonio de la Humanidad porque estas esferas que encontramos, como les decía, en las brisas de Cajón había una esfera, en algunos otros sitios de Cajón y de ahí hacia el sur, son objetos muy especiales que no se encuentran en otras partes del mundo, básicamente, con las características que tienen. Entonces, algunas de las investigaciones de las que más hemos escuchado últimamente es de las investigaciones del Museo Nacional, que ahí sí han podido realizar un poco más de investigación en sitios que antes eran parte de la bananera. Hay una paloma. Y bueno, aparte de estas investigaciones, que son como de las que más conocemos, hay muchísimos reportes de estudios de impacto ambiental, que es una de las formas en las que se han reportado una gran cantidad de sitios en Costa Rica. Investigaciones del museo y o arqueólogos de acá y de otros lugares que han trabajado en el museo haciendo investigaciones más académicas. Y tal vez, en resumen, lo interesante de esos sitios es que, como les decía, de este último periodo Chiriquí, en esos sitios más cerca de la costa pareciera haber más evidencia de desigualdades entre las personas, es decir, de la existencia de élites que tenían acceso a los objetos de oro, inclusive a las esferas, versus otras poblaciones que también estaban viviendo ahí, pero que no tenían acceso a ese tipo de objetos finos, por ejemplo. Eso es uno de los temas más interesantes del sur. Hola, muchísimas gracias por... Ok, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad para hablar. Tendría para usted 2 preguntas para ver si podría contestármelas. Primero que todo, aparte de las vasijas, ¿cuáles serían algunas de las herramientas más útiles para entender el comportamiento de las antiguas civilizaciones? Digamos, por dar un ejemplo, juguetes, para entender cómo es que los niños se comportaban o cómo era el desarrollo desde los pequeños, que se les intentaba implementar desde que eran jóvenes. Y segundo, si usted tendría alguna hipótesis de parte suya de la razón detrás de que los antiguos indígenas se desplazaran de las montañas hacia las zonas más costeras. Sería eso. Muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas. De la primera, si entendí bien, ¿cuáles herramientas o cuáles objetos nos ayudan a entender cómo los niños se desarrollan en las poblaciones más jóvenes acá o de ahora? No, básicamente, ¿qué tipo de elementos, como fueron las vasijas, les ayudan a comprender mejor el comportamiento de las civilizaciones? Digamos, como nos ha dicho, que las vasijas o la basura de ellos, entre comillas, sí, les ayudaban a entender esto. ¿Cuáles otros son los que más les sirven a la hora de entender esto? Sí, bueno, en realidad en la arqueología hay diferentes tipos de especializaciones, pero tal vez sí es importante mencionar algo. Cuando nosotros vamos a un sitio arqueológico, formulamos nuestro proyecto, tenemos algo, digamos, un objetivo de qué vamos a ir a buscar, pero los sitios arqueológicos tenemos que ir y excavar y ver lo que encontramos. Entonces, si bien es cierto, digamos, a mí me interesan particularmente las vasijas, pero cuando excavamos, recuperamos y registramos todos los materiales que hay ahí. Entonces, yo lo que diría al respecto de esa pregunta es que todo tipo de material y de herramientas nos dice algo de la gente que los hizo, solamente que diferentes tipos nos hablan de diferentes facetas de la vida. Entonces yo diría que no hay una sola que sea interesante, pero por ejemplo, bueno, las vasijas nos hablan de la vida cotidiana, de qué comía la gente, qué actividades hacían. Las herramientas de piedra nos pueden hablar de si estaban practicando la agricultura, si tenían que moler granos en los metates, si en vez de eso tenían las puntas de proyectil para cazar, o por ejemplo, hay lugares en los que se encuentran los usos de hilar, que es una herramienta muy universal para procesar algodón y hacer telas, y se encuentra en muchos sitios arqueológicos y eso es muy interesante. Y también lo que pasa es que todas son interesantes
porque particularmente en sitios muy, muy, muy antiguos, en otras partes del mundo donde se estudia la evolución humana, la aparición de figuritas es un cambio revolucionario en la historia de la humanidad, porque pasamos a expresar pensamientos abstractos y sobre diseño. Eso es lo que significa la primera aparición de las figuritas de cerámica de personas, digamos, figuritas de personas. Eso no existió siempre. Hubo un momento en la historia de la humanidad en la que el desarrollo cognitivo hizo que las personas pensaran e hicieran figuritas que representan a otras personas. Entonces, por ejemplo, algo tan pequeño como una figurita nos habla del desarrollo humano. Y me recuerda la segunda pregunta. Sobre si usted tendría alguna hipótesis detrás del... Sí, del cambio. Sí. Bueno, eso es todo un tema que definitivamente se beneficiaría de mucha más investigación, pero lo que podemos ver es que cambia, ¿verdad?, entre este periodo de Aguas Buenas y el Chiriquí. Primero, es importante sistematizar más la información para estar completamente seguros de este movimiento de población, que sea efectivamente un movimiento de población y no algo que tenga que ver con la forma en la que hemos registrado los sitios, eso por un lado. Y digamos que la población efectivamente se movió a la costa, algo que en lo que yo en particular estoy interesada y que parece cambiar, es que durante este periodo de Aguas Buenas hay mucho conflicto, posiblemente conflicto violento entre estas poblaciones. Y es un tema que no mencioné porque ahí nos podemos llevar el resto de la tarde. Pero en estas poblaciones parece haber guerra en el periodo de Aguas Buenas. En el periodo Chiriquí hay otros, también hay signos de guerra en las esculturas muy famosas del sur que representan personas sosteniendo cabezas trofeo, guerreros sosteniendo armas, pero en este periodo más tardío encontramos más esas esculturas que nos hablan de lo que a la gente le gustaba esculpir y representar, mientras que en el periodo más temprano encontramos que los sitios como Herradura están en terrenos muy quebrados, que ayudan si usted está en conflicto y necesita defender su casa. Eso es un resumen muy breve de una de las posibles razones, es que haya cambiado el paisaje, digamos, y la forma en que la gente interactuaba entre el periodo de Aguas Buenas y el periodo Chiriquí. Básicamente lo que hay es más integración de la población. Y eso, hasta cierto punto, es más posible en otro tipo de paisajes, como los que están más cercanos a la costa. Bueno, yo primero muchas gracias por toda la charla que estaba muy interesante. A mí primero me gustaría saber qué elementos o qué detalles les permiten a ustedes saber en el periodo Chiriquí que efectivamente la población que estaba en la costa en esta época era la población que anteriormente estaba en la montaña y que se trasladó. Esa es una de las razones por las que necesitamos más investigación, es porque cuando vemos el mapa entero arqueológico de la región, vemos más sitios en las tierras altas y en el periodo de Aguas Buenas, y en el periodo Chiriquí más sitios en las tierras bajas, pero necesitamos más elementos para determinar que, por así decirlo, que efectivamente era la misma población. Entonces, eso ciertamente es algo que hasta ahora no podemos asegurar. Es la explicación más simple de la evidencia que tenemos hasta ahora. Sí. Y la otra dudita sería, había mencionado que ya en un periodo más cercano a la colonización, se había comenzado a ver como signos de que la población había comenzado a estar en un sistema monárquico. Entonces, como se había mencionado antes, sí existían desde antes cerámicas lisas que eran para uso cotidiano y cerámicas más refinadas que eran para usos especiales. Entonces, ¿de qué forma o qué cambio hubo, por ejemplo, en esos
para que se notara que había un sistema monárquico? Esa es una pregunta súper importante. Es un sistema jerárquico, no era necesariamente monárquico. Entonces lo que quiere decir, nada más para aclarar, es que habían, ¿verdad?, diferentes estratos o una jerarquía. No necesariamente tan estricto como una monarquía, digamos, pero sí, habían diferencias. Y es muy importante esa pregunta porque en las investigaciones tal vez más antiguas, se tendía a asumir que si encontramos objetos finos, cerámica decorada, de fijo quiere decir que es que aquí había una élite. Pero lo que nos aporta un estudio más sistemático de los sitios enteros y no solamente de los objetos bonitos, es entender si todo el mundo en esta población tenía acceso a esa cerámica fina o si solo había un pequeño grupo que tenía acceso. Y esa es la diferencia. Aunque la cerámica fina sí existía desde antes, la mayoría de la gente en muchos de estos sitios tenía acceso más o menos similar a estas cerámicas decoradas y finas. Lo que cambia en sitios más tardíos es que la cantidad de la población que tenía, o sea, la cantidad de casas que tenían, por ejemplo, objetos de oro, son más pequeños. Y eso es lo que marca la diferencia en qué llamamos desigualdad social y qué consideramos más igualdad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Sandí. Quería saber quiénes preguntaban atrás y no lo pude, entonces tengo la cortesía hoy de decirles, soy Laura y estoy aquí adelante. Solamente desde hace un ratito tengo una inquietud y es lamentable que mi mente piense así, pero estamos en una economía de mercado, ¿verdad? Entonces la cultura se ha convertido desde la última política cultural también en un producto mercadeable. Y de hecho en la invitación hablaba de estos recursos arqueológicos como insumo para turismo. Entonces, vinculando toda esta información y toda esta investigación que hay, a mí me surge una inquietud y es en el sentido de que estos sitios están en propiedad privada. No sé si existe alguna iniciativa a nivel institucional para coordinar, para informar, para asesorar a estos propietarios en ese sentido. Me ha pasado que voy a sitios, fincas turísticas que tienen algún producto, ¿verdad?, que ellos están vendiendo y tienen también un recurso arqueológico en su finca, pero no lo dicen, o lo dicen muy calladamente y saben a quién lo dicen, porque siempre hay como cierta resistencia, como cierto temor. Entonces quería saber si existe alguna iniciativa a nivel institucional para ir apoyando a esos propietarios que puedan ver ese insumo, ese recurso que tienen, verlo también con una perspectiva como producto turístico y que se les apoye para que se pueda, igual como hemos hecho con las áreas protegidas, de que se cumpla el principio de que se puedan cuidar, preservar, pero que también puedan servir para como insumo para mejorar la economía en el país, porque tenemos que la región Brunca, nosotros tenemos un gran peso de áreas protegidas. Y de hecho, cuando pensamos en el Aeropuerto Internacional del Sur, todo en este momento es un aspecto cultural lo que lo está deteniendo, ¿verdad? Entonces, hay como cierta carga a nivel de la sociedad en el sentido de que tenemos un peso muy grande en la conservación de patrimonio natural, cultural, arqueológico, pero no podemos desarrollar actividades que vengan a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Entonces, ¿en qué sentido se está trabajando? Si existe alguien que lo haga o cómo podríamos, que tal vez ahí habría que darse una iniciativa, hacer para que estos propietarios privados que tienen estos recursos puedan ir cambiando su forma de pensar y tal vez vencer sus miedos. Muchísimas gracias por esa pregunta que también es sumamente importante. Todas son importantes, pero esta en particular, ¿verdad? Por la temática es importante. Acá es importante saber que sí existe la posibilidad de incorporar, digamos, el patrimonio arqueológico en ciertas actividades.
El requisito, por así decirlo, es que tenemos que tener un plan de manejo de ese patrimonio. Eso es un punto importante. Y el segundo punto importante es que, como yo mencioné al principio, del patrimonio arqueológico, porque es patrimonio, uno no puede lucrar directamente de ese patrimonio. Lo que esto quiere decir en términos prácticos es, si uno tiene un emprendimiento en el que usted ofrece caminatas, tours de algún tipo y hay piezas arqueológicas ahí, usted puede mostrar eso a la gente que va y usted cobra por los servicios que usted provee de la caminata, de algún tipo de actividad de aventura o de avistamiento de aves o de lo que sea, y eso puede ser parte. Lo que no se puede hacer es cobrar por ver ese sitio arqueológico. Y esa es una diferencia importante, digamos, pero que sí abre la posibilidad, digamos, de que este tipo de información la incorporemos. Hay formas de hacer esto, digamos, de manera, la forma de hacerlo de manera más enfocada en el patrimonio en sí sería, como le comento, con un plan de manejo. Y esto, de hecho, bueno, lo estuve conversando con un colega del Museo Nacional que me comentaba que idealmente un plan de manejo puede ser tal vez, digamos, más complicado o más engorroso para un propietario privado. Pero puede ser, y otra forma de hacerlo que puede ser, digamos, más accesible es con asociaciones de desarrollo locales si es que están interesadas en apoyar en esa forma. Entonces, instituciones como el Museo Nacional, si hay, digamos, un interés y un plan de manejo, y hay algunos ejemplos, ahorita me viene a la mente un ejemplo en Guanacaste, que hay un desarrollo ahí en el cual ellos incorporaron el sitio arqueológico. Ellos patrocinaron hasta cierto punto una investigación arqueológica y eso quedó ahí y ahora es parte de las cosas que la gente puede ver en es un hotel. Entonces uno no puede cobrar una entrada, igual que uno no puede cobrar una entrada, ¿verdad?, por ver patrimonio, digamos, como patrimonio histórico del país, porque es un bien de todos, pero uno sí puede incorporarlo dentro de otro proyecto como algo más que usted puede ofrecer. Y si quisiera hacerlo un proyecto más grande, puede trabajar con arqueólogos, consultar con el Museo Nacional y hacer un plan de manejo. Y lo último que quiero decir es que creo que la visión al respecto del manejo del patrimonio va cambiando, tal vez lentamente, pero va cambiando justamente por las razones que usted señala, de que a fin de cuentas es importante conservar, pero es importante también el desarrollo y el bienestar de la comunidad en la que está. Entonces, lo que sí quiero decir es que yo sé que hay por lo menos más anuencia que antes a trabajar de parte, por ejemplo, de instituciones como el Museo Nacional, a trabajar con comunidades locales para poder desarrollar proyectos que incluyan este tipo de patrimonio. Amanda, soy Lizilot. Amanda, mira, yo aquí tengo muchos estudiantes, tengo más de 40 estudiantes y el hecho de que vos estés ahí es todo un ejemplo, es toda una inspiración para ellos y yo quisiera, ya se tienen que retirar, que cerráramos esto con tu mensaje para ellos, para su futuro, para la vida, porque ¿qué les espera? Casi todos los mensajes son muy desesperanzadores, pero vos has logrado llegar muy alto y nos has llenado de orgullo. Entonces, ¿qué podrías decir para inspirarlos a continuar en este camino de profesionalizarse, del estudio, de la academia, en contra de tanta otra cosa que los invade? No, claro que sí, hay esperanza. Yo creo que es importante... Es importante las prioridades que tenemos y las razones por las que hacemos lo que hacemos. Y hay que ser realista, digamos, en que todos necesitamos, por un lado, algo de qué vivir, pero también algo que nos motive. Entonces, yo creo que la práctica, por ejemplo, en mi caso en particular, ¿verdad?, que soy arqueóloga y estoy tratando de descifrar qué voy a hacer, ¿verdad?, a futuro, a partir de ahora. Yo creo que algo importante que he ido aprendiendo
como algunas puertas se cierran, otras puertas se abren, suena muy rebuscado, pero es cierto. Y yo creo que yo lo diría así, y esta es mi opinión personal. Si hasta hoy pude hacer arqueología y después de hoy me tengo que dedicar a otra cosa, está bien, porque lo que yo he aprendido haciendo lo que me gusta y buscando oportunidades para estudiar lo que me gusta, eso se va a quedar conmigo. Y después tengo que ver si puedo vivir de la arqueología o si tengo que trabajar en otra cosa. Pero yo creo que lo que uno gana de seguir sus intereses en una época de la vida en la que tiene esas posibilidades, que tal vez no tiene las responsabilidades que vienen después, y uno puede decir, hay una oportunidad aquí, me voy. Yo creo que tomar esas oportunidades le va a dejar a uno conocimiento y experiencia de vida que nadie se la va a quitar. Entonces, cuando uno piensa, bueno, en qué va a estudiar o qué va a hacer, yo creo que definitivamente hay que pensar o mínimo hacer un balance con las cosas que a uno realmente le interesan para hacer algo que lo motive a seguir hasta donde se pueda. Espero que eso haya sido algo de esperanza. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Tenemos una pregunta más. Bueno, estoy bien. Bueno, va la última pregunta. Mi nombre es Maynor Quiroz, de la Cámara de Agroturismo de Páramo de su reactivación. En Pérez Celedón se está haciendo el plan regulador y la verdad es que el mapa cartográfico que están utilizando en sitios arqueológicos yo lo veo bastante modesto. Pregunto, ¿qué tan oficial es ese mapa cartográfico que nos estás presentando y qué tanto podrían utilizarlo los compañeros del tecnológico? Ese mapa, el primero que les mostré, es el mapa oficial. Ese mapa en el sentido de que ahí están todos los sitios registrados en la base de datos orígenes del Museo Nacional. Y eso es información pública que me imaginaría yo que definitivamente deben estar usando. Y en todo caso siempre se están registrando sitios nuevos, entonces para, digamos, la última versión, la más reciente de ese mapa, lo pueden consultar con el Museo Nacional, pero sí, eso es información que está sistematizada en la base de datos orígenes, que inclusive uno puede pedir acceso si uno es investigador o trabajador relacionado de alguna manera con esa información. Se puede pedir acceso, pero sí es de acceso público y esos son todos los mapas registrados hasta, creo que este mapa tal vez tenga 1 o 2 años desde que se hizo ese en particular. Esa era la pregunta.